Voy a reconstruir en base a mis apuntes y en base a mi memoria la columna que realicé en ¿Y vos qué pensás? El sábado pasado y que por problemas técnicos de la radio no se pudieron grabar. Eh, Empezaba diciendo en esa columna que en una entrevista con Radio Canal, Mario Negri había señalado que la clase media está desprotegida bajo el actual gobierno. Visitando comercios de Castro Barros, había dicho que el kirchnerismo le saca a la clase media para repartir en el núcleo duro. El kirchnerismo es el término que Negri y toda su banda prefieren usar para hablar del gobierno de Alberto Fernández, que se sabe que no es el kirchnerismo, sino una coalición, porque frente al núcleo duro de Negri es la mejor manera de intentar una descalificación. Termina diciendo que él quiere un país donde la clase media, con esfuerzo, estudio y trabajo, sea el motor del progreso social. Evidentemente las declaraciones están destinadas, y la visita a los comercios también, a explotar las condiciones de la pandemia, que todos sabemos que han obligado al gobierno a generar, y no solamente este gobierno, a todos los gobiernos del mundo, a generar condiciones de aislamiento y de cierre de negocios que han afectado las actividades de todo el mundo, no solamente en Argentina. Eso crea, por supuesto, como es obvio, una situación de angustia, de enojo, de búsqueda de soluciones de parte de los sectores afectados del mundo comercial e industrial, de los cuales trata Negri de sacar provecho. Pero yo voy a tratar de ir al fondo de la cuestión, respondiendo al título de esta columna, ¿quiénes son los amigos de la clase media? Por lo siguiente, los radicales han sido tradicionalmente, históricamente, el partido de la clase media. Lo fueron con Irigoyen en la lucha por el sufragio y por la distribución de la renta del país agropecuario, cuyo modelo en sí mismo el irigoyenismo nunca cuestionó su falta de democratización. Quiso democratizar la renta agraria, quiso democratizar políticamente el país, pero nunca se planteó sacarlo de ese modelo. Una segunda expresión honrosa, nacional, reivindicable, como la de Irigoyen, fue la de Sabatín en el caso de Córdoba, y aunque no lo fuera en el mismo sentido, también podría decirse que el radicalismo de Raúl Alfonsín era un radicalismo representativo de las clases medias y de su sistema de intereses, al que en definitiva, si defraudó, es porque el Fondo Monetario Internacional y los centros financieros internacionales lo pusieron de rodillas y lo obligaron a incumplir prácticamente todas sus promesas. Con Alfonsín se demostró que era falsa la idea de que sin un proceso de lucha por la autonomía nacional era posible, con la sola democracia formal, comer, educar y curar. Pero esa es otra historia. De todos modos, había una genuina representación. Eso no ocurre. Esa genuina representación de la clase media se ha visto directamente destruida, se vio directamente destruida en el gobierno de la Rúa, un gobierno que terminó nombrando a Cavallo ministro de Economía, que tuvo de ministro a López Murphy, a quien vemos ahora en las filas de Cambiemos, intentando vender el Banco Nación, arancelar las universidades, reducir las jubilaciones, cosa que efectivamente se hizo,
Eh, y, digamos, y lo vemos con mucha más razón, fallido ese contrato social entre las clases medias y la UCR, o los radicales en general, también es radical en definitiva por su origen la doctora Carrea, lo vemos mucho más fallido en esta versión actual del radicalismo hegemonizado por Sáenz, por Negri, por Abuat, por, digamos, la actual cúpula del radicalismo, que es la que ha llevado el radicalismo a su asociación política con el PRO. Ese radicalismo actual, apela a lo que ha sido tradicionalmente su clase social, pero en lugar de representarla, digamos, en su lucha por democratizar la sociedad argentina, la solicita apelando a sus peores prejuicios sociales, a su rechazo a los criollos, a su rechazo a los negros, entre comillas, y a ese rechazo a los pobres, al que hace mención Negri cuando dice que la clase media, que el kirchnerismo le saca a la clase media para repartir en el núcleo duro. O sea, se está haciendo eco acá de las manifestaciones de un sector, el sector más oligárquico y podrido de las clases medias, que pretenderían que a los sectores que la misma política neoliberal ha marginalizado, algo que no existía en la década del 70, ha generado un 40% de pobreza, ha generado niveles de desocupación y de informalidad laboral nunca vistos en el país. Esos mismos sectores afectados por eso se los abandone socialmente a la miseria, al hambre, so pretexto de con eso aliviar a la clase media. Pero en realidad no es de la clase media de la que surgen los recursos que auxilian a esos sectores, sino que surgen, digamos, del conjunto de la tributación nacional, del conjunto de los recursos que reúne el Estado para todos los fines. Y al mismo tiempo, en los hechos, ¿quiénes han digamos, lesionado? ¿Quiénes han lesionado más los intereses de las clases medias, sino esos sectores oligárquicos de los cuales se ha transformado en un peón el actual radicalismo? Yo tengo varios ejemplos que dar acerca de la cuestión. Por ejemplo, el señor Quintana fue ministro de Macri y es el dueño de Pharmacity. En la capital federal, la expansión de Pharmacity llevó al cierre a 1.700 farmacias. En un país admirado por Negri, admirado por los neoliberales como Chile, el 92% de todas las farmacias están en manos de 2 empresas. Y a esa situación llevaría la expansión de Pharmacity, que es la expansión del núcleo de poder económico dominante al cual ha servido durante sus gobiernos Cambiemos y sigue sirviendo actualmente. Cambiemos incluye obviamente a Negri. Las farmacias han sido, en la historia argentina de los últimos 100 o 120 años, un sector típico de clase media que por regulaciones estatales promovidas por los profesionales farmacéuticos exigían que frente a cada farmacia hubiera un profesional, exigían una serie de protocolos que Pharmacity transgrede digamos, estructuralmente, en la misma concepción del negocio, transgrede, porque lo que tienen en sus negocios Pharmacity son empleados que lo mismo les da vender
lata de picadillo que Remedios, que no tiene formación profesional y que transforman, digamos, al negocio en un sentido degradante, en un despacho de remedios. Bueno, justamente ese sector es el que está siendo destruido por la expansión de esta empresa mimada del núcleo macrista. En el caso de las ferreterías, también son las mismas políticas las que han permitido el ingreso del ICI, que si no ha logrado afectar a las ferreterías de una mayor medida, es porque su atención al público es tan deficiente como la de las farmacias de Farmacity. O sea, despachantes de productos que no tienen los conocimientos propios del ferretero, y en consecuencia, digamos, esa falta de nivel profesional sigue dándole un lugar en el universo comercial al mundo de los ferreteros, pero no precisamente porque ICI no pretenda monopolizar el sector. Otro sector tradicional como negocio, medio de vida de la clase media, son los taxímetros. Bueno, estas políticas neoliberales son las que permiten el ingreso de Uber en el país y los obligan a los taxistas a una dura lucha simplemente para que el Estado exija que se cumplan las normas que rigen la profesión, que Uber, por supuesto, violenta de punta a punta. En el ramo de los almacenes han sido las políticas neoliberales a las cuales responde Cambiemos, las políticas del proceso con la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Hoz, que, para ser justos, conviene señalar que nadie ha querido derogar en el país y que vergonzosamente se mantiene vigente. Esas leyes han sido las que han permitido que coparan el negocio de la venta minorista cadenas internacionales como Carrefour, Disco, Walmart, etc. Esas, o en el ramo de tiendas Falabella y alguna otra, esas grandes empresas cuyas ganancias van a parar al exterior han sido una causa fundamental del empobrecimiento nacional y del cierre de posibilidades de nuestra clase media. Carrefour, Disco y Walmart están ocupando el 60 o el 70% del negocio. Están además haciéndolo sin dar ningún tipo de beneficio económico a nuestro público, porque venden los productos de almacén y los productos de verdura y fruta al mismo precio que los negocios de barrio, a veces incluso con menor calidad, siendo que Carrefour, por cada 2 cajones de naranjas que compra un verdurero de barrio, compra flotas de camiones. O sea, tiene mucho menores costos, pero vende al mismo precio, obteniendo utilidades que, según han sido denunciadas por el ex presidente del Mercado Central de Buenos Aires, en algunos casos llegan al 1700%. Bien, esas utilidades, además, van a parar al exterior, van a parar a los países de origen de estas grandes firmas. Y tampoco compensan en el sentido de crear trabajo, aunque eso se pueda creer a simple vista, porque el Centro de Almaceneros de Córdoba ha demostrado en un estudio que por cada trabajo que crearon destruyeron 4. Bueno, todo esto nos está mostrando dónde están los intereses de las clases medias, dónde pueden las clases medias esperar que se defienda sus intereses en el orden de las cuestiones industriales y comerciales. Porque no nos olvidemos que además, por ejemplo, durante el periodo de Macri, la industria textil y la industria de juguetería prácticamente sufrió un golpe de competencia
de productos importados porque había una filosofía de abrir las fronteras al ingreso indiscriminado de producción extranjera, de importaciones. En otro orden, en el orden de la promoción social, los dos modelos que hemos visto de Procrear, el que se desarrolló durante la década kirchnerista y el que con el mismo nombre promovió Macri, también allí vemos dónde están los que quieren beneficiar a los sectores populares y los que quieren explotarlos. Porque el sector de Procrear, el proyecto Procrear, con el mismo nombre de la época del kirchnerismo, creado por Macri, ha terminado con infinitos juicios, con infinitas protestas y pedidos de los que, digamos, sacaron esos créditos porque las tasas de interés tenían fórmulas que terminaron asfixiando a los nuevos propietarios. Hay otro en el terreno, por ejemplo, de un insumo básico para los negocios y para las empresas industriales, que es la luz y la energía. Bueno, hace falta que recordemos a todo el mundo que durante el gobierno de Macri sufrieron aumentos de 4.000%. Va para beneficiar a un núcleo pequeño de empresarios, amigos del poder, a costa de la producción y el comercio nacional pequeño y mediano. En otro orden, debe recordarse, y deberían recordarlo, nuestros conciudadanos que forman parte de la clase media, que la universidad, un instrumento de sostenimiento y de ascenso social y de democratización cultural y económica del país, altamente querido por nuestras clases medias, fue declarada gratuita bajo el gobierno del general Perón, en las primeras épocas del peronismo, y en cambio trató de ser arancelada durante el gobierno de la Rúa por su fugaz ministro, porque duró 15 días, López Murphy, actual candidato en la cava del PRO, precandidato del PRO, pero que en realidad no se diferencia para nada de la doctora Vidal. Son apenas matices los que los distinguen a unos de otros, porque la doctora Vidal sabemos perfectamente qué es lo que piensa de las universidades, sobre todo las universidades de Gran Buenos Aires, con la hipótesis de que los pobres no llegan a la universidad. Todo esto muestra que en realidad la frase de Negri, en lugar de ser una representación de los intereses auténticos, legítimos, nacionales, que es necesario atender debidamente de nuestras clases medias, lo que pretenden este discurso es dividir a la clase media de los obreros y los pobres, generando una fragmentación social, la llamada grieta, que favorece el gobierno de gente como Macri, donde no gobierna la clase media, gobiernan la Shell, acordémonos de la Shell, cuya figura estaba justamente al frente del Ministerio de Energía, donde gobiernan los bancos, acordémonos de Caputo, acordémonos de Sturzenegger, que ya estuvo también en el gobierno de la Rúa, donde gobierna el capital extranjero. No es un azar que el gobierno de Macri haya pagado los buitres, que haya endeudado al país astronómicamente, que haya terminado retornando a la economía nacional, al Fondo Monetario Nacional, y todo eso, toda esa especie de sangría monstruosa del país, en realidad tiene un precio y tiene víctimas. Y esas víctimas
entre esas víctimas ocupa un lugar privilegiado, aunque no único, aunque compartido con las víctimas de la clase trabajadora y con las víctimas de los sectores marginalizados de la Argentina, la clase media también es una víctima. Entonces, es hora de dejar en claro que los amigos de las clases medias, los que pueden generar un proceso virtuoso en la economía nacional, capaz de generar un ascenso social colectivo y una democratización social y política del país, son los sectores de la política nacional que defienden el interés de la patria y que promueven políticas de autodeterminación nacional que impiden que los núcleos oligárquicos tradicionales gobiernen directamente, como gobernaron durante Macri, sin limitaciones de ningún tipo y sin ceder nada. Y nos condenan a ser el país lastimoso que recibimos al final del gobierno de Macri, el país decadente que somos prácticamente desde la caída de Perón en 1955, un país sin destino, porque su destino y el destino de sus clases populares, entre las cuales obviamente está la clase media, depende de que no sea un país sometido y saqueado por el capital extranjero y los núcleos de poder económico interno dominantes. Esto creo que es fundamental, porque reconstruir una fuerza nacional amplia, superar la grieta entre los sectores populares, es lo que le va a dar a este país un destino distinto.